Bienvenidos un día más a este canal y a la serie de Reyes y Reinas de Castilla. Hoy estamos en la tercera parte del episodio o del capítulo de Isabel la Católica. En el episodio anterior conocimos a los hijos de Isabel la Católica. Vimos cómo la reina, que había logrado unificar los reinos, conquistar Granada y apoyar el viaje de Cristóbal Colón, también enfrentó enormes desafíos dentro de su propia familia. Hablamos de Isabel de Aragón, Juan, Juana, María y Catalina. Vimos sus matrimonios, sus triunfos y también las tragedias que marcaron su vida. Y precisamente ahí vamos a retomar nuestra historia, porque mientras Castilla vivía uno de los momentos más gloriosos de su historia, la vida personal de Isabel comenzaba a llenarse de dolor. La muerte de su hijo Juan, la muerte de su hija Isabel, la pérdida de su nieto Miguel de la Paz, la creciente preocupación por Juana, el peso de gobernar un reino cada vez más grande. Y en este episodio conoceremos los últimos años de Isabel la Católica. Veremos cómo afrontó las tragedias que golpearon a su familia, qué decisiones tomó para asegurar el futuro de Castilla, cómo redactó uno de los testamentos más importantes de la historia de España y cuáles fueron sus últimas palabras y deseos. Porque hoy llegamos al final de la vida de una mujer extraordinaria, una reina admirada por unos, criticada por otros, pero imposible de ignorar. La historia de Isabel de Castilla está a punto de llegar a su último capítulo. Así que acomódate, sírvete algo de tomar y acompáñame a descubrir cómo fueron los últimos días de la reina que cambió para siempre el destino de Castilla y España. Encontramos una parte muy humana de Isabel. A menudo la vemos como una reina poderosa, pero sus últimos años estuvieron marcados por el dolor. Las muertes de sus hijos, de su nieto y la situación de Juana se volvió cada vez más preocupante y la reina comenzó a ver cómo muchos de sus planes sucesorios se desmoronaban. Finalmente, el 26 de noviembre de 1504, Isabel murió en Medina del Campo. Tenía 53 años, había transformado Castilla, había conquistado Granada, había apoyado el viaje de Colón y había fortalecido la monarquía. Y dejado una huella imborrable en la historia. Es difícil encontrar una figura histórica comparable. Fue una mujer que llegó al poder cuando casi nadie esperaba que lo hiciera. Una reina que gobernó en una época dominada por hombres, una estratega política extraordinaria y una de las personas más influyentes de la historia de España. Su legado sigue siendo debatido, admirado por unos, criticado por otros, pero imposibles de ignorar. Sus últimos deseos de Isabel. Isabel redactó su testamento en Medina del Campo poco antes de morir, el 12 de octubre de 1504. Lo primero que llama la atención es que no habla como una reina conquistadora, sino como una mujer profundamente religiosa que siente que su vida está llegando a su fin. Comienza encomendando su alma a Dios y pidiendo ser enterrada con sencillez. Isabel pidió su entierro fuera humilde para una reina de su categoría. Según el testamento decía: mando que mi cuerpo sea sepultado en el monasterio de San Francisco que está en la Alhambra de Granada. También pidió que no hubiera gastos excesivos ni ostentación innecesaria. Posteriormente, sus restos fueron trasladados a la actual Capilla Real de Granada, donde descansa junto a Fernando. Uno de los apartados más importantes, Isabel dejó claro que la heredera legítima era Juana y ordenó que nadie cuestionara sus derechos. Sin embargo, añadió una cláusula muy importante. Si Juana no podía gobernar personalmente, Fernando debía ayudarla a la administración del reino. Esta parte tendría enormes consecuencias en los años posteriores. Uno de los fragmentos más citados del testamento fue que Isabel ordenó que los habitantes de las tierras recién descubiertas fueran tratados justamente. En esencia, pidió que no recibieran agravio alguno en sus personas ni bienes,
y que fueran instruidos en la fe cristiana sin abusos, aunque la realidad posterior fue mucho más compleja. Esta disposición aparece claramente en el documento. Isabel insistió en que los sucesores protegerían la fe católica. Para ella era una parte esencial de su legado político. Recordemos que acababa de vivir acontecimientos como la conquista de Granada, la expulsión de los judíos y la consolidación de la Inquisición. Por eso la cuestión religiosa ocupa una parte muy importante del texto. También dejó dinero para hospitales, iglesias, obras de caridad. Pidió que se pagaran deudas pendientes y mostró preocupación por personas que habían servido a la corona durante años. Un dato que muchas personas desconocen: Isabel consideraba que Granada no era final de la expansión castellana. En su testamento animó a sus sucesores a continuar la campaña contra plazas musulmanas del norte de África. Y así llegamos al final de la historia de Isabel la Católica, o Isabel I de Castilla. Una historia que comenzó en Arévalo, con una niña que nadie imaginaba que algún día gobernaría Castilla. La hija de un rey que murió cuando ella apenas era una niña. La hija de una madre que poco a poco se fue perdiendo en la enfermedad. La hermana de Alfonso, aquel joven príncipe cuya muerte cambió para siempre el rumbo de su vida. La amiga de Beatriz Bobadilla. La protegida de Gonzalo Chacón. La princesa que durante años fue utilizada como piezas en los juegos políticos y que con todo pronóstico terminó convirtiéndose en una de las mujeres más poderosas de la historia. A lo largo de esta serie la vimos enfrentándose a conspiraciones, negociar con nobles, desafiar a quienes querían decidir su destino y casarse con Fernando de Aragón, un matrimonio que transformaría para siempre la historia de la península ibérica. La vimos ganar una guerra por su corona, construir una monarquía más fuerte, conquistar Granada, apoyar el viaje de Colón y abrir una nueva etapa de la historia del mundo. Pero también conocimos la historia de Isabel, más humana, la madre que vio morir a su hijo Juan, a la mujer que lloró la pérdida de su hija Isabel, a la abuela que vio desaparecer a Miguel de la Paz, aquel niño que parecía destinado a unir los reinos de Castilla, Aragón y Portugal, y la reina preocupada por el futuro de Juana. Y a la mujer que en sus últimos días dedicó sus pensamientos no a sus victorias, sino al futuro de sus hijos, de sus reinos y de las personas que quedarían bajo su gobierno. Como ocurre con todos los grandes personajes históricos, Isabel sigue siendo una figura que despierta admiración, debate y controversia más de 500 años después de su muerte. Para algunos fue una de las mujeres y mejores gobernantes de la historia de España. Para otros, una figura compleja cuyas decisiones siguen siendo objetivo de discusión. Pero hay algo que nadie puede negar: su huella en la historia fue inmensa, porque pocos seres humanos han influido tanto en el destino de un país, y aún menos había cambiado el rumbo de un continente entero. Cuando Isabel murió, envenenada en el campo, terminaba una vida extraordinaria, pero su legado apenas comenzaba. Sus descendientes gobernarían gran parte de Europa. Su nieto Carlos V heredaría un imperio donde, según se decía, nunca se ponía el sol. Y el mundo que conocemos hoy sería muy diferente si aquella joven princesa de Arévalo no hubiera llegado al trono. Y con ella termina también una de las historias más fascinantes de toda la dinastía Trastámara. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por la vida de Isabel la Católica o Isabel I de Castilla. Si te gustó esta serie, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando publiquemos nuevos episodios. Y déjame en los comentarios, después de conocer toda su historia, ¿qué es lo que más te impresiona de Isabel la Católica? Su inteligencia política, su fortaleza ante las tragedias, su papel en la unificación de España o el legado que dejó a sus descendientes.
Me encantará leer tus opiniones. Lo que viene después. No se preocupen, porque nuestra historia todavía no termina. En el próximo episodio comenzaremos una nueva etapa en la historia de Castilla y España. Una etapa marcada por la incertidumbre, las luchas por el poder y una de las figuras más misteriosas y debatidas de toda la monarquía española. Juana I de Castilla, la mujer que pasó a la historia como Juana la Loca, pero cuya verdadera historia es mucho más compleja de lo que muchos imaginan. Hasta la próxima.